Hoy vamos a hablar de la importancia de estar conectados, algo básico para el desarrollo de cualquier país y de cualquier persona. Y vamos a enfocarnos en dos sectores absolutamente claves para esto. Por un lado, el desarrollo de las líneas aéreas y la conectividad interna de la Argentina, un país que tiene el desafío de ser el octavo con más territorio del mundo. Y por otro lado, vamos a hablar de las autopistas del siglo XXI, sí, de las telecomunicaciones. Ninguno de estos dos sectores le escapa a la lógica de la Argentina Penélope, al teje y desteje, a las marchas y contramarchas. Ahora vamos a explorar cuáles son las causas detrás de este camino errático que puede hacer que la Argentina se pierda otra posibilidad más de... fuera del mundo. No hay desarrollo económico si vos no tenés conectividad. Vemos intendentes que inauguran agua potable, luz, gas, pero vemos pocos que inauguran conectividad de calidad. De pronto le dan cabida a muchísima gente la posibilidad de volar y de pronto se la quitan. Me quedé sin el trabajo de mi vida. He vivido en carne propia lo que es el cambio de toda la población en torno a una escuela conectada con el mundo. Los decretos o las leyes no modifican nada si vos no te pones a trabajar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de dos pilares básicos para el desarrollo de un país. Por un lado, las telecomunicaciones, que son básicamente el oxígeno, el insumo básico para el desarrollo en el siglo XXI. Y las líneas aéreas son muy importantes, sobre todo considerando que vivimos en un país que es el octavo con más territorio en el mundo, ¿no? Así es, Caro, uno de los 10 países más grandes de la Tierra es la Argentina, con una característica adicional. El 30% de la población vive distribuida en el 70% de ese territorio inmenso. Por lo tanto, las telecomunicaciones y la conectividad aérea son centrales para el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Lo han sido históricamente. En el siglo XIX el ferrocarril y el telégrafo yendo en paralelo literalmente. En el siglo XX el correo subiéndose también al comienzo de lo que fue la aeronavegación comercial. Eso hoy, en el siglo XXI, se llama fibra óptica y 4G, 5G, se llama aeropuertos y rutas aéreas. Pero a estos sectores también los toca la lógica del teje y desteje, ¿no? Marchas y contramarchas, burocratización, señales contradictorias. Casi que tenemos el repertorio súper escuchado y repetido de por qué no ocurre finalmente lo que debería. Que la Argentina tenga más aeropuertos, mejores aeropuertos, más aerolíneas, más rutas aéreas, más competencia. Lo hemos visto cuando se flexibiliza un poco, cuando se permite, eso ocurre, y lo mismo con las telecomunicaciones. José, hay una palabra para mí clave en todo esto que es inclusión. Estos sectores productivos son una llave para la inclusión, ¿no? Pensando que hoy tener internet implica tener acceso al Estado, tener acceso a la salud, tener acceso a educación, ¿no? En el fondo son palabras básicas que necesita cualquier persona, ¿sí? Trabajo, educación, salud, acceso al Estado, ¿sí? Poder sacar su producción, sus ideas, sus servicios. Todo eso pasa por la conectividad aérea y por las telecomunicaciones. ¿Qué son las telecomunicaciones? Son las tecnologías de la información y las comunicaciones, también conocidas como TIC. Se trata de Internet, telefonía, televisión y servicios digitales. Enrique, para hablarlo en términos simples, ¿de qué hablamos cuando hablamos de telecomunicaciones? Bueno, básicamente yo te diría que las telecomunicaciones son
digamos, el tramado visible, a veces invisible, que nos conectan entre individuos y que nos conectan a ciertas cosas, a ciertos, por ejemplo, contenidos, cuando vemos algún video. Así como tal vez en el siglo XIX fue el ferrocarril y en el siglo XX fueron las rutas. Cuando hablamos de telecomunicaciones estás hablando de la infraestructura clave del siglo XXI. Hoy no podemos imaginar nuestra vida sin estar conectados. Vemos a todos absolutamente, permanentemente con su celular, con su smartphone, ni hablar, digamos, para estar en contacto durante este tiempo con el WhatsApp, con los amigos, lo que hace la educación virtual, digamos, los chicos, más allá de las dificultades, pudieron seguir con las clases gracias a la conectividad, lo que es la telemedicina, que es algo que era impensado y ahora es común tener una videoconsulta. Y ni hablar de toda la gente que empezó a trabajar desde sus casas con el teletrabajo, los call centers que se mudaron a sus hogares, la posibilidad de mantener por lo menos las actividades y mucha gente encontrando oportunidades para desarrollar su negocio, su actividad a través de canales online. Es parte de la vida de estar conectados y de estar con el mundo. Hoy es la vida misma, ¿no? Claudio, ¿cuán importante es hoy para un país estar conectado? Respuesta fácil, dejás sin Wi-Fi a una casa durante 10 minutos, es la respuesta más fácil. Dejás sin GPS. Decime el teléfono de tu tía. No lo sabes. No sé. Somos de distintas generaciones. Nada, lo tenés todo grabado. Perdés el celular y volvés. O sea, la billetera puedes vivir sin billetera, sin celular no. Hay un refrán que una vez me decían, quien dominó el mundo cuando ibas al colegio y estudiabas, durante mucho tiempo fue el que dominaba la tierra. Los romanos, los griegos, etc. Después los que dominaban los mares. Los ingleses, los holandeses, los portugueses, porque manejaban el comercio por donde iban y eran los que conquistaban las nuevas tierras. Hoy maneja el mundo el que maneja la nube. No tienen domicilio. Y eso es conectividad a través de arriba. No hay desarrollo económico si vos no tenés conectividad. Déjame ponértelo en precios. El S&P 500 tiene 500 compañías. Las 6 primeras valen casi lo mismo que las 494 restantes. Y son todas de la nube. FANG se llama. Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Tesla. No vas a desarrollar ningún país que es sacar gente de la pobreza si tenés mala conectividad. Fíjate en el colegio. ¿Quién se pudo conectar y quién no? ¿Cómo aumenta la desigualdad por no tener conectividad? Yo soy presidente de la Cámara Argentina de Cable Operadores PYME. Es una organización que agrupa a 350 cable operadores del interior del país. Además, hace 30 años que brindo servicio de televisión por cable en la localidad de Correa, provincia de Santa Fe, y hace 14 años que brindamos servicios de Internet en la zona urbana y en la zona rural. ¿Qué significa esa conectividad para el interior del país? Hoy la conectividad es casi todo. Sin una buena conexión de Internet, como que te vas quedando aislado del mundo. La famosa achicar la brecha digital es justamente eso. Y si nosotros logramos achicar la brecha digital, vamos a lograr que los chicos de nuestros pueblos no migren a centros urbanos y dejamos de congestionar o aglomerar gente en centros urbanos. Y bueno, construir redes en la Argentina es bastante complejo por esta cosa de un país tan extenso geográficamente.
sea, así suena un data center por donde circula, se procesa, se almacena toda la información que después vemos en nuestras pantallas, en el celular, en la televisión, en la computadora. Las autopistas de este tiempo son las de la conectividad, son las de Internet, las de la telefonía móvil, la de la televisión paga, la de los servicios corporativos, las empresas, los estados, los municipios se tienen que conectar para dar servicios a su vez a sus ciudadanos. Por eso están en la base del desarrollo, del crecimiento y de la inclusión también las telecomunicaciones. También hay en nuestro país realidades muy disímiles en términos socioeconómicos y ese es otro de los desafíos. Los lugares más pobres de la Argentina son los que menos conectividad tienen o más cara, ¿sí? Desde siempre, te diría. Y a pesar de todas esas ideas de planes, de proyectos, de estados presentes, esa situación no ha cambiado todavía. El norte sigue teniendo peor conectividad, los conurbanos tienen mala conectividad y es ahí donde justamente es que hay que poner el foco para que ese potencial de las comunicaciones se refleje también en la inclusión de esas personas. Mi nombre es Enzo Aguirre, soy docente de alta montaña, enseño en una escuela llamada Escuela Multinivel de Arquitas, que se ubica en el departamento de Tafí Viejo, aquí en Tucumán. Para llegar a ella nosotros los docentes partimos de la terminal de ómnibus hasta llegar al kilómetro 21 más o menos, donde nos esperan los vaquianos con los caballos. Nosotros salimos de las 6, 7 de la mañana desde nuestras casas y llegamos a las 8 de la noche más o menos a la escuela. Fuera de la pandemia ya teníamos problemas de conectividad, a tal punto de que es la única escuela quizás de alta montaña que no cuenta con comunicación. La misma se llevaba a cabo mediante radio abierta. Con la pandemia hacía todo esto más difícil, llevar adelante la educación por intermedio de la virtualidad. Sabemos que las situaciones allá en la montaña no es la misma que acá. Los chicos trabajan, tienen sus actividades, digamos, cotidianas que son muy distintas a las de acá. La gran mayoría no disponen de celular. Fue bastante complicado a tal punto de que, qué sé yo, por lo general en una familia, el jefe de familia, digámoslo así, era el que tenía el celular para recibir la tarea de 2 o 3 hermanitos. Si yo le mandaba una actividad a alguna mamá, algún juego, podría pasar una semana y recién verlo, porque no han podido cargar el celular, porque no contaban con los medios económicos para hacer una recarga y contratar un paquete de datos que les permita descargar el material, y el tema de la electricidad. Zebra is white and black. Quiere decir que la cebra es de color blanco y negro. Por ejemplo, de la escuela, a mí me ha tocado en algunas situaciones que, por ejemplo, de salud, que había pasado con alumnos, que era muy necesario comunicarme con gente de acá, digamos, de la ciudad, caminar 2, 3 horas en lo alto para encontrar señal. Yo valoro que haya docentes que se preocupan por sus alumnos. Hay alumnos que de verdad nos están esperando, que de verdad esperan las clases presenciales, de verdad esperan volver a compartir con sus compañeros. Recuerden ustedes que nosotros trabajamos en una escuela albergue. Compartimos con los alumnos 15 días seguidos, 24 horas los 15 días de la semana. Entonces, desde levantarnos a decirles que ordenen sus cosas, que limpien sus piezas, pasando por la jornada educativa que dura hasta las 5 de la tarde, hasta lo que viene después, que seguimos educando. He vivido en carne propia lo que es el cambio de toda la población en torno al núcleo del lugar, que es la escuela. Una escuela conectada con el mundo, conectada con lo que pasa tanto acá en la ciudad como en el resto del mundo. Entonces, puedo decir que las conectividades, al momento de llegar a estos lugares, cambia la vida para bien de todas
las personas. Podemos discutir muchas cosas, pero hay algo que es seguro. No hay desarrollo posible para ningún país, pensando en el futuro, que no implique estar conectado. Y no hay conectividad si no tenemos aeropuertos, rutas aéreas, aerolíneas. Por eso nos ocupamos en este programa de esta parte de la Argentina Penélope. Las cosas que hemos visto en los últimos tiempos, lo que yo denomino boicots encubiertos. El problema no son los pilotos, el problema son los dirigentes del sindicalismo. El aeropuerto de Palomar está restringido por una medida judicial. Male, contame cómo está Argentina, que teje y desteje te afectó personalmente. Me afectó en mi vida, literal, porque me quedé sin el trabajo de mi vida que tengo hace 15 años. Soy tripulante de cabina hasta hace 3 meses para la TAM Argentina. Lo único que estamos pidiendo es que Aerolínea goce en Brasil y Chile de los mismos beneficios que LAN tiene en Argentina. LAN consideró, por lo menos eso parecía, que si pierde ese hangar se tiene que ir del país o ir de la base. Bueno, por eso una sorpresa, a nosotros nos pareció desproporcionado. Y antes de la TAM trabajaste en varias aerolíneas, Sí. O sea, la Argentina Penélope atravesó tu carrera también. Atravesó toda mi carrera aeronáutica. Arranqué en Aerolíneas Argentinas en el año 98. No volé porque había mucha gente, así que decidí no ingresar a la empresa y me fui a Lapa. Volé 1 año y medio en Lapa y a raíz del accidente que ocurrió, Lapa empezó a ir mal y bueno, finalmente Lapa cerró y fueron echando de a poco a los empleados. ¿Qué les pasa a ustedes como trabajadores, ¿no? Cuando ven también a gremios que juegan en el partido, a la política que juega en el partido, y ustedes se sienten representados por alguien, sienten que alguien está ahí empujando por sus derechos? Sentíamos, pero con esta crisis nos dimos cuenta que no tenemos una representación firme, ya que, a ver, el gobierno no se hizo cargo, no sé si lo estará haciendo, pero la verdad que es como muy tibio, y los gremios igual. Hay un caso paradigmático que es el de Aerolíneas Argentinas, nada menos que nuestra aerolínea de bandera. ¿Cómo llegamos a la situación en la que estamos hoy? Digamos que en los 80 estuvo aquel episodio de apertura, la inversión, asociación internacional, que fue frustrado. En los 90 la privatización y en los años 2000 la estatización. O sea, ya vemos ahí las idas y vueltas. Encontramos hoy una aerolínea con un uso político, ¿sí?, que ha tenido en los últimos años desde su estatización en distintos momentos, con un déficit crónico, con un Estado administrándola que tiene vocación monopólica, ¿no? Esta necesidad de que no tenga competencia para tratar de reducir el déficit. Eso hace que muchas compañías aéreas que podrían sumar destinos a veces lo intentan y finalmente no pueden consolidarse porque Aerolíneas no les termina generando ese espacio. Y ahí hay un actor central que define un poco esto, que son los sindicatos. Ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner logró acordar definitivamente, digamos, con esos sindicatos que muchas veces son señalados de kirchneristas. Hay algún discurso de la propia expresidenta o presidenta en ese momento en las que les da un reto en el propio hangar de Aerolíneas. El servicio no debe ni puede ser interrumpido por ninguna causa que no sea, bueno, algún problema técnico. Es complicado también conducir cualquier empresa con 6 sindicatos. Esto me lo puede entender cualquier empresario que normalmente tiene 1 o 2. Norberto, en esta Argentina Penélope que avanza y vuelve para atrás, ¿qué pasa con el sector aeronáutico? ¿Qué pasa con las aerolíneas? No se entiende. La gente no lo entiende. No entiende de pronto que un aeropuerto como este, que en un principio se pensó como el primer aeropuerto low cost y también único en Latinoamérica como es, se le dé todo el aliento para que crezca. Empezaron a volar por este aeropuerto más o menos 3 millones de personas.
el 20% por primera vez. La gente tenía posibilidad de viajar. El 40% venía de acá, del tren o el colectivo que tuvo que cambiar el recorrido para pasar 2 líneas por acá. Había una posibilidad de viajar a bajo costo. Pero ¿qué pasa? No dio sus beneficios, no se juntó dinero. Pero si yo te cuento que el Aeropuerto Internacional de Ezeiza es el único que da ganancia, ni siquiera Aeroparque, ¿por qué no le podían dar una posibilidad a este aeropuerto low cost? Entonces, de pronto le dan cabida a muchísima gente la posibilidad de volar y de pronto se la quitan. Piden a la Corte Suprema la clausura del aeropuerto de El Palomar. Comienza a regir esta restricción que impuso la justicia para que no haya vuelos de noche por las quejas de un grupo de vecinos. No están actualizados los informes ambientales. El horario de operación lo quieren acortar de 22 a 7. Y eso estaría echando por tierra cualquier plan de expansión de una empresa low cost. Yo vivo enfrente del barrio aeronáutico y a mí los ruidos no me molestan, es cualquier cosa lo que dicen. Yo vivo a 2 cuadras del aeropuerto y a veces me despierta más el ruido del tren o el bocinazo que pasa a las 12 de la noche que el avión. Realmente tenemos la preocupación de muchos de nuestros socios de la Cámara de Comercio, como del comercio en general. Nosotros remiseros de barrio, hoy cambiamos unidades para poder adecuarnos al sistema de trabajo que necesitaba la gente de Fraidón, que no cierren el aeropuerto porque a nosotros nos mata, estamos pagando unas cuotas altísimas de nuestros vehículos. Imagínate que era una zona que estaba prácticamente muerta. No hay historia que cuente más claramente y en menos tiempo las marchas y contramarchas de la Argentina como lo que ha sucedido con las novelas de las aerolíneas de bajo costo, las llamadas low cost. Explícame esta historia. Te la cuento brevemente. Primer acto, las low cost tratan de desembarcar en la Argentina y inicia un debate sobre la conveniencia en términos de seguridad, de sustentabilidad, de algo que en el mundo existía desde hacía décadas. Segundo acto, hay que operar esas aerolíneas en aeropuertos alternativos, la cuestión del Palomar, ¿sí? También trabado, judicialización, etc. Cuando esas cosas se resuelven, tercer acto, el resultado de implementar un nuevo modelo, nuevas rutas aéreas, nuevas aerolíneas, nuevos aeropuertos y la cantidad de pasajeros, no solamente por las low cost, también por nuevas aerolíneas que llegaron, pasó en 2015 de 10 millones a 16 millones en 2019, con un dato para subrayar. 1 millón de personas volaron por primera vez, con lo que todo eso significa de distintas maneras, pero sobre todo en bienestar para esas personas que viajan en menos cantidad de tiempo, más cómodas, y seguridad en las rutas por menos carga de ómnibus. Y eso fue en gran medida gracias a las nuevas aerolíneas y entre ellas las low cost. En nuestro país volaron casi 16 millones de personas en 2019. Esto implica que volaron 6 millones de personas más que en el año 2014. Y 1 millón de personas volaron por primera vez. Vamos hacia un, no diría monopolio, pero sí hacia una concentración cada vez mayor de la actividad aerocomercial, al menos de cabotaje, en manos de Aerolíneas Argentinas. Por decantación. Si se va a LATAM, si Sol, Flyes ahora, acaba de pedir quiebra, y así por decantación va a quedar solamente Aerolíneas Argentinas en cabotaje. No se observan nuevos protagonistas que vienen a incorporarse al mercado de cabotaje. Internacionales, hay muchos deseos de seguir avanzando, pero la gran mayoría dejó de operar acá y en el mundo. Hay una crisis en el mundo muy importante que para que IATA diga que sugiere que despidan personal antes de quebrar, es porque estamos muy mal. ¿Qué haces ahora? Estoy trabajando en una fábrica de corte y confección de prendas. ¿Y cuál es tu sueño a futuro o tu expectativa? Y mi expectativa siempre va a ser volver a volar porque es lo que quiero hacer y porque quiero jubilarme haciendo eso. ¿Seguís creyendo en la Argentina? Me cuesta mucho. Voy a querer seguir creyendo y lo voy a intentar, pero cuesta mucho. ¿Y de tus colegas cuántos están pensando quizás en irse? Muchos. Y algunos ya lo concretaron y otros lo van a concretar en el corto y mediano plazo. ¿Qué tiene que hacer la Argentina para que finalmente despegue el sector aerocomercial? Primero, tener una política coherente
donde no haya dos mensajes, donde las líneas aéreas cuando te dicen hacemos tal cosa, lo hacemos. No, por ejemplo, que faltando 3 días para empezar el mes de noviembre, en octubre todavía no les habían aceptado la programación habiendo vendido los vuelos. Y como ese ejemplo te puedo dar un montón. Tiene que tener una coherencia, que la palabra se cumpla, pero te digo a nivel país también. Nosotros no vamos a ser creíbles en la medida que nuestra palabra no sea creíble, que no cambiemos las reglas de juego permanentemente. Y la actividad aerocomercial no está ajena a eso. Las telecomunicaciones y las líneas aéreas están unidas bajo un mismo eje conceptual, la conectividad, que es no solamente una llave para la inclusión de muchísimas personas, sino también para la inserción de la Argentina en el mundo. Está exento el sector de las telecomunicaciones de los avatares de la Argentina que teje y desteje, ¿no? ¿De qué manera hemos ido para atrás o hemos retrocedido en materia de telecomunicaciones? Esto no es nuevo, va cambiando, digamos, porque pasamos por diferentes etapas en la Argentina. Tenemos una etapa que todos recordaremos en la época de Entel, donde uno pedía una línea y podía demorar 20 años en instalarla o nunca llegaba, el plan Megatel. Bueno, esto por suerte finalizó con el inicio de las privatizaciones, con lo bueno, con lo malo, y fue posible, digamos, conectar todo el país con una línea telefónica, aparecían los teléfonos públicos, uno se recuerda esa publicidad de mamá, no sabes dónde te estoy llamando, estaba hablando desde Salta. 80.000 nuevos abonados telefónicos conectados en solo 10 meses de 1972, cuya meta representa el definitivo mejoramiento de las comunicaciones argentinas. Hola vieja, ¿a qué no sabés a dónde te estoy llamando? Un pueblo más integrado al país. La verdad que hubo un salto muy importante y bueno, en ese momento la Argentina logró estar al nivel o incluso superar a algunos países europeos porque entró en un ciclo de despliegue más avanzado. Luego la telefonía fija fue decayendo en parte por lo que tiene que ver con el congelamiento tarifario y por la aparición del celular. Y eso también democratizó la posibilidad de estar comunicados. ¿Te acuerdas lo que era entrar en internet antes, que entrabas por teléfono y te hacía como un ruidito y te decía cuánto tiempo tardabas abajo? Ahora no te contestaron un WhatsApp en el minuto y ya estás protestando. Yo siempre insisto con dinámica del cambio. ¿Vos llegaste a tener BlackBerry? Sí. BBM. Sí. Todos los grupos. ¿Conoces gente que tenga BBM? No. No existe más. Si tenés, no tenés con quién comunicarte porque no existe más. Se la llevó puesta a WhatsApp. Antes de Mercado Libre estaba de remate. Antes, bueno, la dinámica hace que vos lo que no podés hacer es sobreregular una economía que es precisamente completamente dinámica. Yo creo que Argentina, muchos procesos de su historia, con distintos gobiernos, lo entendió, dejó la creatividad, dejó crecer. No en vano, debemos ser uno de los países latinoamericanos con más unicornios. En los últimos 10 años, en la Argentina se invirtieron 20.000 millones de dólares. Las inversiones son para ampliar la red 4G y la fibra óptica. El sector genera 80.000 empleos directos y más de 240.000 empleos indirectos. ¿Qué es lo que permitió la conectividad? Y en esto te diría que altera lo que eran los libros clásicos de economía. En los libros clásicos de economía se decía que los servicios no se exportaban, que solo se exportaban bienes. Vos a partir del momento que estás conectado exportás servicios porque podés atender la contabilidad de una empresa que está en Estados Unidos, podés desarrollar software para otra empresa en Asia, etc. Y para que vos puedas hacer eso y para que vos puedas hacer que tus servicios salgan de tu país, necesitas conectividad. En los últimos 5 años, en la Argentina, más de 2 millones de hogares se conectaron a Internet. En total, casi 10 millones de hogares tienen acceso a la red. La velocidad de navegación pasó de 6 a casi 40 megas por segundo. Los usuarios con 4G pasaron de 5 millones a 32 millones. ¿Cuáles son los principales frenos
que en Argentina enfrenta el despliegue de infraestructura de conectividad 4G y que probablemente sean, o tal vez haya nuevos, los que frenen el despliegue 5G. Mira, hay varias cosas. Las dificultades muchas veces que hay en el terreno para desplegar antenas, para decirlo simple. Hay que ir a la municipalidad, hay que ir al gobierno Sí. provincial, el ENACOM, un montón de ventanillas distintas. Sí, todavía está aparte de que está esa idea de cuál puede ser la afectación a la salud y demás, pero creo que a mí me gusta un concepto que estamos empezando a ver y que, por ejemplo, vemos intendentes que inauguran agua potable, electricidad, luz, gas, pero vemos pocos que inauguran conectividad de calidad. Estamos empezando a ver que hay muchas personas a cargo de ejecutivos locales que están empezando a darse cuenta de esa necesidad de la gente y está empezando a ponerlo en agenda. Entonces, te diría que esa es una de las cuestiones, una de las trabas más relevantes que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo está parada la Argentina en términos de la ganancia por usuario que tiene un proveedor aquí versus Estados Unidos o Unión Europea? Muy mala, por las permanentes devaluaciones. Cuando vos dividís lo que cobrás un abono por el tipo de cambio, y cada vez tenés menos rentabilidad. Y si cada vez tenés menos rentabilidad, ¿cuál es la razón por la que una empresa seguiría invirtiendo? Bueno, porque somos emprendedores, porque queremos apostar al país, porque tenemos fe que en algún momento pueda la clase política entender la problemática del sector y ponerse a trabajar en consecuencia, ¿no? O sea que es un poco un acto de fe. Sí, claro, como le pasa a mucha gente. Internet, celular y telefonía móvil pasó a ser servicio público. Nosotros estamos de acuerdo con el congelamiento. Porque, bueno, la cuarentena ya lleva casi 6 meses, pero tenemos que permitir el cambio tecnológico para que todos accedan a mejores bienes y servicios y dentro de ese cambio tecnológico regular para que haya igualdad dentro de la innovación. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto lo logramos con un DNU, con este DNU? No. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Y es el Estado el que tiene que garantizar igualdad ahí donde el mercado excluye y abandona. Hoy me veo obligada a votar en contra de este DNU y considero que es demagógico porque no es sostenible, que obviamente es inconsulto y lateral, es confuso, genera suspicacias, desconfianza. Y en el interior de la República Argentina tenemos menos conectividad y a valores mucho más elevados. Y esto el mercado no lo va a resolver. Lo va a resolver elementos como los que estamos analizando en el día de hoy. Si el DNU fuera exclusivamente el congelamiento de las tarifas hasta fin de año, por supuesto que lo votaría, porque es justo por la pandemia y por la crisis económica. Pero se mezcla con otros temas que considero requieren una ley. Pretenden controlar precio y seguramente más adelante contenidos y a su vez no consideras un criterio federal. Hay decretos de necesidad y urgencia que justamente lo que hacen es expropiar las facultades del Congreso Nacional. Las empresas se ponían de acuerdo y aumentaban sus tarifas por sobre la inflación con ganancias extraordinarias. Porque hablamos del acceso a Internet, sin embargo también incluye la televisión paga, la televisión por cable. Entonces de vuelta las sospechas aparecen. Acá lo que se busca es afectar la caja. El resultado de la votación es 41 votos afirmativos, 26 negativos y 0 abstenciones. ¿Qué dice el decreto de necesidad y urgencia de telecomunicaciones? Se declaró servicio público a todas las tecnologías de la información y las comunicaciones y se congelaron las tarifas de servicios en todo 2020. De repente un día nos levantamos y nos enteramos con que en el marco de la pandemia había sido declarado servicio público todo lo que tiene que ver con el rubro de las telecomunicaciones, ¿no? Con la creencia de que quizás declarar algo servicio público es equivalente a mejorar la accesibilidad al servicio, que la historia argentina muestra que no es así.
¿Qué impacto tiene esto, sobre todo considerando que generalmente eso viene de la mano con pisar tarifas? Es que esa es la interpretación que hacemos todos, porque no importa lo que va a pasar, importa la expectativa que vos tenés que va a pasar. Entonces mirás la historia, vos decís, che, cada vez que te ponen precio máximo, ¿cómo termina esto? Cada vez que te ponen, porque quizás otros países también lo tienen como servicio público, y está muy bien que sea un servicio público para que no haya paro, para que no se interrumpa, lo que fuera. Pero el tema es, ¿qué crees vos que van a hacer con esa ley? ¿Utilizarla para hacer política o utilizarla para que realmente... Y ese preconcepto que tenemos todos hace que se dé la profecía autocumplida. Entonces decimos, no, lo hacen para eso. No, no lo hago para eso. Sí, lo haces para eso. Entonces nos oponemos y lo terminan haciendo porque no queda otra. Mira, en economía hay una ley que nadie pudo vencer. Nadie. Ni Hitler, ni nadie. Ninguno lugar, no importa la ideología que vos le pongas. Pero hay una regla económica que se cumple siempre. Vos podés regular el precio o la cantidad. Lo que nunca vas a regular son las dos cosas a la vez. Si vos regulás el precio, el mercado siempre te pone la cantidad. Al campo lo puedo obligar a vender, pero ¿cómo hago para que produzcan nuevas? Yo te puedo congelar el precio del dólar. ¿Hasta cuándo? Hasta que te quedaste sin dólares. Le puedo poner un precio máximo. Le puedo poner un precio máximo a la leche. ¿Hasta qué? Hasta que te quedaste sin vacas. Le puedo poner un precio máximo a la energía. ¿Hasta qué? Hasta que te quedaste sin energía. Entonces, como eso lo vimos muchas veces, y está el preconcepto, porque lo viviste muchas veces, termina sucediendo. La declaración de servicio público vino de la mano del congelamiento de los precios. Entonces ese fue tal vez el primer impacto. Por otro lado, yo creo que hay como una visión casi romántica de lo que es el servicio público, como que algo por el solo hecho de ser servicio público automáticamente anda bien, todos tenemos acceso al servicio, etc. Cuando uno ve otros servicios públicos vemos que hay grandes déficits. A diferencia de otros servicios públicos que generalmente son monopólicos, como pasa con el agua, con el gas, con la electricidad, en el caso de la conectividad vos estás hablando de más de 1000 operadores en todo el país. Lo que se va a observar en el corto tiempo es una degradación del servicio. Estas redes requieren inversiones y que son principalmente en dólares. Entonces, si no es posible recuperar esas inversiones, difícilmente el inversionista vaya a invertir en esas redes. Podemos recordar eso que pasó en el pasado, de la época de Entel, de la época que se cortaba, que estaba esa frase que no se corte, porque realmente el celular se cortaba permanentemente, y eso lo vamos a volver a vivir, pero en un contexto donde la tecnología y la conectividad es esencial, digamos. Se necesita planificar a mediano y largo plazo. No me canso de repetir esa frase, porque los decretos o las leyes no modifican nada si vos no te pones a trabajar. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ser servicio público no te garantiza nada. Lo que garantiza la calidad de servicio es la libre competencia, la planificación, líneas de crédito y reglas de juego claras. Hay países en la región y hay países también en el mundo que lo tienen tipificado como servicio público. ¿Eso significa que el Estado regula las tarifas? No necesariamente. La industria móvil es una industria de capital intensivo. De hecho, cuando comparamos 2015 versus 2020, 7% de conexiones 4G versus 60% de conexiones 4G, la certidumbre jurídica es clave y el diálogo. En mi concepción, cuanto más libertad le des a los ambientes productivos, más ganas. Cuanto más libertad tengas vos de prensa, más ganas te da de investigar, de saber y de ser más profesional. Y los de al lado también. Con lo cual, el que gana es el consumidor. Porque vamos a competir. Cuanto más monopolio tengas, estatal o privado, tenés rehenes, no tenés clientes. ¿Qué señales le tiene que mandar la Argentina para que esa persona invierta en un país que no está mandando al menos el mensaje adecuado respecto de la visión de futuro? Buenísima la pregunta. Me encantaría saber la respuesta.
la especulo. Déjame ver qué hacen otros países. Primero, no un acuerdo político, porque se traicionan todo el tiempo estos. Entonces, por más que firme un acuerdo político, yo no te voy a creer si vos me decías algo y después me decías otra cosa. Es un acuerdo productivo, en que vos nos cambies las reglas del juego por 20 años y donde no haya monopolios, porque finalmente la libertad de competencia es lo que te sirve. Pero como Argentina cualquiera que entra pide monopolios porque sabe que cambian las reglas, entonces lo hago solo, porque si competimos en desigualdad de condiciones, no. Contestación teórica es incentivando la producción. Sin producción no va a haber contribuyentes y sin contribuyentes no hay Estado. En los últimos años el sector de las telecomunicaciones invierte en total, ¿no? Toda la industria, un promedio de casi 5 millones de dólares por día. Por día. Es un nivel de inversión muy alto que no siempre es reconocido. Y que entonces si vos querés que eso se mantenga, tenés que dar pues, cierta estabilidad. Estabilidad en cuanto a las normas y obviamente también sí, digamos, y esto para todo, estabilidad en la macro, ¿no? O sea, que no estemos todo el tiempo yendo y viniendo. Cuando uno no sabe las reglas del juego va a decir, bueno, voy a esperar hasta tanto se aclaren las cosas y en ese momento voy a decidir si sigo invirtiendo. Y son empresas que, digamos, las empresas más grandes tal vez tienen una espalda económica, pueden invertir en otro país, pero también estamos hablando de pequeñas pymes que no tienen resto, no tienen forma de sacar un crédito y esas redes, ¿cómo las van a actualizar? Y esos usuarios que están en una zona aislada, en una provincia, perder la conectividad es perder la posibilidad de seguir trabajando, es un riesgo muy importante pensando a futuro y la necesidad que tenemos el país justamente de salir adelante y recuperar la economía luego de esta crisis tan grande. En definitiva, en el rubro que vos estudias, lo barato sale caro. Exacto. En los últimos 10 años, en la Argentina se invirtieron 20.000 millones de dólares. Las inversiones son para ampliar la red 4G y la fibra óptica. El sector genera 80.000 empleos directos y más de 240.000 empleos indirectos. ¿Qué te imaginas que habría que implementar, si vos tuvieras que decir 1, 2, 3 medidas? Diálogo. Diálogo y un diagnóstico de la situación de infraestructura del país. Y habilitar una línea de crédito razonable fundamentalmente para las pymes. Las pymes no tenemos crédito, no tenemos un solo crédito. Y la verdad que se hace muy difícil seguir el ritmo de las inversiones sin crédito. Es inviable. ¿A cuántas personas emplean aproximadamente las pymes que vos nucleás? Entre 5 y 7.000 empleados en forma directa. José, ¿por qué en un sector tan absolutamente vital para el desarrollo de cualquier país, como son las telecomunicaciones y como son las líneas aéreas, la Argentina entra de nuevo en esta lógica del teje y desteje? Si hubiese un psicólogo de países, habría que preguntarle por qué la Argentina hace eso. Hay algunas pistas, ¿sí?, que podemos ver. Yo creo que hay un elemento que en estos sectores se ve más que en otros, que es el rol del Estado. Cuando el Estado se mete con la intención buena, supongamos, de asegurar la conectividad, lo hace mal y lo hace caro, ¿sí? Y te lo digo en 2 palabras. Entel y Aerolíneas Argentinas, ¿sí? A lo largo de la historia, con matices, con distintos colores de los partidos gobernantes, pero ha ocurrido eso. Y cuando los privados son los que tienen voluntad, tienen inversión, quieren innovar, quieren emprender, es el mismo Estado el que los ahoga con regulaciones, con impuestos, o el que los despista, diciéndoles vengan, que ahora sí se va a poder, y al poco tiempo cambiándole las reglas del juego. No se impulsa la competencia, falta de estímulo a la inversión, burocratización, y hay muchos privilegios, porque acá en estos sectores en particular, en el aeronáutico, hay un rol muy importante en ese desteje que es el de los sindicatos. El de los sindicatos que han jugado un rol también en ponerle un freno, ¿no?, a determinados desarrollos o a incluso políticas de Estado que iban en la dirección de apuntalar, como vos decís, una mayor competencia, por ejemplo. Efectivamente, lo hemos visto en los últimos años con la llegada de las low cost,
con la apertura de nuevos aeropuertos, en los años, incluso a lo largo del tiempo, con el intento de expulsión de la competencia de aerolíneas de Aeroparque. Claramente hay un rol que los gobiernos no han podido resolver y que no han ayudado a ese desarrollo que tanto necesita la Argentina de conectividad. Si un país que no está conectado, en las dos acepciones del término, digo, conectado de manera intangible, aunque no tan intangible, a través de Internet, y que no está conectado internamente, es un país cuyo desarrollo es inviable. ¿No nos estamos quedando afuera o no se está quedando afuera buena parte de la población argentina de una ventana de inclusión única? Totalmente. La conectividad, sea digital o sea aérea, tiene que ver con inclusión, no tiene que ver con lujos o con bienes suntuarios. Son bienes de primera necesidad, porque en el fondo es traer el mundo a donde están las personas y llevar esas personas a donde está el mundo. En el fondo tiene que ver con la felicidad de esas personas, con su desarrollo personal y familiar. Así y todo, José, la Argentina Penélope siempre nos alcanza. Así es. ¿Vos crees en la Argentina? Sí, pero, a ver, yo vengo de un error bastante complicado. Soy de los que se equivocó por confundir esperanza con expectativa. Esperanza es un sueño. Expectativa es, bueno, dame los datos de por qué decís eso. Entonces, la primera respuesta es, no tengo muchos datos para darte. O sea, suena más a sueño y a expectativa. Pero mis hijos viven acá y yo vivo acá. Con lo cual voy a hacer lo posible. Y le tengo que buscar la vuelta porque tengo otra. Yo tengo que laburar, vos tenés que laburar. No es que nos queda otra, que podemos decir, bueno, no sabes qué, me voy. ¿A dónde me voy a ir? Entonces, en ese proceso, sí, tengo la esperanza. Ahora, Claudio, dame datos de por qué Argentina va a estar mejor, me quedo callado. Quienes ya tenemos cierta edad, vimos esta historia repetirse con matices muchas veces. O sea, no es que esto es una crisis. En la medida en que no tengamos en claro ciertos puntos básicos en los cuales tenemos que estar de acuerdo, va a ser muy difícil, porque siempre viene uno que deshace lo que hizo el anterior. Entonces, bueno, no nos queda otra que tener esperanza, porque si no, uno se pega un tiro. No hay soluciones mágicas, no hay una salida inmediata. Esto va a llevar probablemente una generación como mínimo. Argentina siempre ha tenido una gran posibilidad de recuperación, ¿no? Pero también lo que me preocupa es que estos ciclos se hacen más largos. Entonces, bueno, tal vez, está bien, se recupere, pero de acá a cuántos años y si llega para todos, ¿no? Porque tal vez uno dice, bueno, acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, la conectividad seguramente va a funcionar porque se puede pagar, pero el que tiene que hacer una red nueva, que está en un lugar aislado, es mucho más difícil. Ahí se requiere la intervención del Estado. Digamos, no es que los privados pueden hacer todo, pero sí creo que es muy necesario tener un diálogo muy fuerte entre lo privado y lo público para poder lograr los objetivos que todos buscamos, que es tener una Argentina mejor, una Argentina que esté conectada al mundo, y que también eso permite a muchos argentinos quedarse en el país y no tener que emigrar, porque pueden seguir desarrollando sus actividades desde el país hacia otros lugares del mundo. Yo quiero que mi hijo se quede en mi localidad, estudie lo que él quiera estudiar. Quiero dejarle un país, no le quiero dejar un patrimonio, quiero dejarle un país normal, razonable. Tengo que pensar en las generaciones que vienen, pero con un país vivible. Y eso es la aspiración que puede tener cualquier ciudadano de bien.